Arrancando con la entrevista en la noche de hoy en el programa, estamos con un eminente traumatólogo, un gran amigo, un traumatólogo de lujo, es el doctor David Torres. Él es especialista en artroscopías, él es miembro fundador del TLC Group, que es un espacio de entrenamiento y educación médica constante en medicina deportiva, artroscopía y traumatología en general, quien ha tenido la gentileza de venir a conversar acerca de lo que es el hombro doloroso. Una condición que puede afectar a cualquier persona, a cualquier edad. Existen ciertas actividades que podrían aumentar el riesgo de tener en algún momento, con el pasar de los años, un dolor importante que pudiera llegar a ser discapacitante en alguno de los dos hombros o en los dos. Y frente a eso hay nuevas soluciones, nuevas alternativas, y la artroscopía es un procedimiento que tiene un fin muy, muy importante, tanto en el diagnóstico como en la solución. David, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por venir al programa, es un placer tenerte acá. Gracias. Te haces de rogar, compadre. No. Hay que decirlo, es muy importante es usted, maestro. Hay muchas actividades que vamos desarrollando. Es un logro tenerte acá, haberte secuestrado, gracias por eso. Muchas gracias por la invitación, Pepito. Hombro doloroso. Alguna vez leí un artículo que explicaba por qué el hombro es una articulación muy proclive a dañarse, ¿no? O a tener ciertos dolores, y es porque todavía no estamos tan adaptados a la postura de Homo erectus, ¿no? Y le hemos empezado a añadir una cantidad de movimientos tan variados para los cuales probablemente no estemos tan bien adaptados. Yo no sé si eso tenga sentido o no, pero me gustó la explicación de este artículo. Lo que pasa es que el hombro es la articulación que más rango de movimiento tiene a nivel de todo el organismo del ser humano. Sí, pues se mueve de todas formas. Abducción, flexión, extensión, circunducción. Tiene 7 movimientos. Entonces, eso hace que, de alguna manera, siempre haya movimientos cuando uno hace deporte o tipo de actividades físicas un poco más de fuerza, puede desencadenar cambios prematuros en la función de los tendones, que son finalmente los que sostienen a la articulación. Y que en el tiempo se van acumulando y te pasan una factura, como el caso pues, de Ana, de 60 años, que tiene un dolor de hacía tiempo que no le molestaba nada, pero que con el tiempo se ha ido incrementando tanto que ya no le permite ni siquiera separar, ¿no?, el brazo del cuerpo. Entonces ya está discapacitada, no puede manejar, no puede trabajar, y tiene 60 años y es joven. Claro, en esa etapa de la vida, 60, 65 años, de pronto un poco más en las mujeres que en los hombres, empiezan a haber procesos propios hormonales, que hay un proceso degenerativo. Entonces estos procesos degenerativos van desencadenando cambios en los tendones, a tal forma que no solamente son los cambios en los tendones, sino también en la forma en que el acromion, que forma parte de la articulación, empieza a tener cambios y empieza a haber un empingement, o sea, un pinzamiento. Ese pinzamiento empieza a desencadenar cambios degenerativos sobre el tendón, que finalmente termina rompiéndose, y ese que desencadena el dolor. Explícanos, David, para las personas, cuando hablamos de hombro, decimos, ¿qué es el hombro? Es esto de acá, ¿no? Pero realmente, ¿qué cosa es el hombro? ¿Qué estructuras la conforman? ¿Y dónde es que se dan estos cambios que pueden dañarnos? Quiero aprovechar esta maqueta. El hombro es una articulación en la cual está constituida... ¿Podemos acercar la imagen, por favor? ¿No? Está constituida, que es el omóplato, y la parte que hace la articulación es la glena. La glena es como un plato, que es la que da la visión. Volteemos un poquito la maqueta, así en esta posición. Perdóname, ahí está. Ahí la cámara, ahí está, perfecta. Okay. Nos puedes decir. Entonces, decía, el hombro es una articulación que está constituida por el omóplato, que es esta parte de acá, pero aquí está la glena. La glena es el espacio que da el contacto con la cabeza del húmero. En la cavidad donde entra la cabeza. Ahora, en general, aquí no entra la cabeza, como en el acetábulo, en la cadera, la cabeza entra en el acetábulo. Acá no, esto es plano. Entonces, al ser plano, hay estructuras que hacen que se mantenga. ¿Por qué no se cae esta cabeza del húmero? Porque hay estructuras que lo mantienen. En este caso, los tendones, aquí está la cápsula, que son las que en el tiempo van haciendo sus cambios. Hay cambios degenerativos. Entonces, por ejemplo, lo que mencionabas de la señora que empieza a tener dolores. Un dolor que era manejable, le mostraba unos días sí, la mayoría no, pero después aumentó. Lo que pasa es que en estos cambios que van sucediendo, el acromion empieza a sufrir cambios degenerativos de tal forma que empieza a golpear a este tendón.
Entonces, al golpear este tendón, lo empieza Perfecto. a producir un desgaste, una degeneración, finalmente una ruptura. ¿Cómo no? Y esta parte de aquí termina provocando un problema que es la capsulitis. Esta capsulitis es una inflamación. Y eso es lo que finalmente los pacientes llegan a la consulta que no pueden levantar el hombro porque ya tienen roto el tendón y encima, como consecuencia de esta ruptura, también tienen problemas capsulares. Entonces, y eso es la capsulitis adhesiva que termina siendo el hombro doloroso o el frozen shoulder. No todo es bursitis. Ah, no. Bursitis es así como la gastritis, ¿no? Todo lo que te duele en el estómago es gastritis. Todo lo que duele en el hombro antes era bursitis, ¿no? Claro, lo que pasa es que en nuestro organismo tenemos bursa. La bursa es el tejido, es un tejido graso que protege la articulación en las zonas expuestas. Tenemos en los hombros, tenemos en las rodillas, en la cadera, en los tobillos. Entonces, pero esta bursa generalmente está entre lo que es el acromio y la zona de los tendones del supraespinoso o del manguito rotador. Entonces, cuando no existía todavía la resonancia, entonces muchos decían, esto es consecuencia de una bursitis. Hoy por hoy, gracias a la resonancia y a los cambios, los avances tecnológicos, sabemos que mucha de esa bursitis no es tan cierta la bursitis, sino que hay cambios degenerativos en los tendones, algunas veces hay calcificaciones del tendón que también producen dolor, y fundamentalmente lo que ha hecho la artroscopía en los últimos años es, a través de pequeñas incisiones, reparar todos estos tendones que están rotos. Corrígeme si me equivoco. Una persona que tiene una luxación de hombro una vez y esa luxación se reduce y se vuelve a encajar y se pone el hombro en su sitio, hemos visto muchas veces luxaciones, ¿no es cierto? Sí. ¿Se queda expuesta o más vulnerable para que se le vuelva a luxar otra vez? O sea, pierde consistencia la articulación del hombro, los elementos de fijación se vuelven más débiles por esa luxación que imagino que debe ser una tracción brusca para que se salga el hueso de su sitio. Absolutamente. Si vemos acá, esta es la parte de la cápsula. La cápsula es la que envuelve a la cabeza del húmero para que esté pegada a la articulación. Claro. Entonces, si esta cápsula, para que pueda salirse la cabeza, vean ustedes acá, esto que es una maqueta, ¿no? Es muy difícil que se salga. Tendría que haber un elemento traumático muy fuerte en la cual... ¿Qué sucede? Para que esto salga a la cabeza, tiene que romper toda esta cápsula. Entonces, tiene que salir y cuando regresa, termina de romper. Entonces, estas luxaciones que se dan por primera vez, en general sí tienen cierta capacidad de cicatrización. Si es de menores de 20 años, la posibilidad de que se vuelva a luxar casi alcanza un 80-90%. En personas por encima de los 35 o 40 años, si se luxa por primera vez, la posibilidad de que se vuelva a luxar es mucho menor, que alcanza casi un 50%. Pero en gente joven, sí, es fácil que vuelva a haber una nueva luxación, a pesar que puede hacer un tratamiento conservador. Esas personas que dicen, no solamente me duele, sino que cada vez que muevo el hombro siento un crack. Y me toco acá y siento como que algo se sale y se mete y me duele y suena crack. Claro, eso sucede, nuevamente regresamos a esta maqueta que nos ayuda mucho. Está bien ahí. Este es el tendón del bíceps. El tendón del bíceps, si bien es cierto, no forma parte del manguito rotador, pero está dentro, una de sus fibras llega a la parte interna de la articulación. Y encima está el manguito. Así es. Pero si ustedes ven acá, el tendón tiene como un surco que está fijado ahí. Claro, justo va por ahí, por la corredera, ¿no? Entonces, sobre todo en gente que hace mucho deporte, que trabaja mucho con los hombros. Entonces, ¿qué sucede? Hay un desgaste de este tejido que protege para que el tendón no se salga. Claro. Entonces, cuando ya hay un desgaste de esta naturaleza, el tendón empieza a salirse. Claro, se sale el canal del espacio donde debe estar. Exacto, y ese es el dolor. Y ese es el crack. Entonces, el crack, ¡ay, me duele! Entonces, ahí empiezan los problemas, y esos son las tendinopatías de la porción larga del bíceps. ¿Cuál es el valor del examen clínico para un buen diagnóstico en el hombro doloroso? O sea, si llega, digamos, esta señora de 60 años que te cuenta esta historia, que además siente un crack en el hombro cada vez que mueve el brazo, ¿cuál es el nivel de sensibilidad o de confianza que puedes tener en tu examen clínico para emitir un buen diagnóstico? En general, cuando el paciente o la paciente sufre de estos problemas dolorosos del hombro, generalmente van más al internista o al reumatólogo. Sí, pues. ¿No? O sea, muy pocas veces van directo al traumatólogo. Así es. Entonces,
Les hacen el estudio, los chequean, les hacen radiografías, que es importante, porque a veces pueden haber problemas óseos. Entonces, ya son tratados inicialmente por medicina interna o los reumatólogos. Pero si el proceso sigue, el dolor continúa, entonces a veces le hacen la ecografía y la ecografía puede hablar. Si ya está roto el tendón, dirá que hay una ruptura recién llegada donde nosotros. ¿Cómo no? O a veces puede decir que simplemente es una tendinopatía y siguen siendo tratados y no logran la mejoría. Y la evolución es que si no mejoran, terminan haciendo el frozen shoulder, que es el hombro congelado. El hombro congelado. Entonces, ante esa situación ya llegan al traumatólogo. Okay. Entonces, muy raros son los que directamente van al traumatólogo a consultar, sabe que yo tengo este dolor, quiero saber qué está pasando. Entonces, cuando llegan a nuestras manos, el valor clínico es importantísimo. Los movimientos. Por ejemplo, cuando está roto el supraespinoso, la limitación del movimiento va de 60 a 90 grados. O sea, el examen clínico sí tiene valor. Tenemos que irnos a una pausa. Y en el siguiente segmento quiero que hablemos de qué cosas son importantes para el diagnóstico y qué cosa es la artroscopía, David, porque la verdad es sumamente interesante cómo han logrado avanzar en medicina, hacer las cosas con tanta precisión, ¿no? Sí, absolutamente. Nos vamos a una pausa y venimos con más en La Buena Vida. Continuando con la entrevista al doctor David Torres, médico traumatólogo, especialista en artroscopías. Estamos hablando sobre hombro doloroso y llegó el momento de conocer de cerca lo que es una artroscopía, cuál es el valor que tiene la artroscopía tanto para el médico traumatólogo como para el beneficio del paciente. Llegó Ana a tu consultorio, tiene una limitación importante en el rango de movimientos, el dolor pues tiene una historia de lejos importante. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Le haces una resonancia? La resonancia magnética les ha mejorado la vida a los pacientes porque permite hacer diagnósticos más precisos, ¿no? Claro, lo que pasa es, tú sabes, que para la parte médica siempre es el valor fundamental es la parte clínica. ¿Cómo no? ¿No? Sin embargo, para nosotros que somos los artroscopistas, la resonancia tiene un valor bastante importante. ¿Por qué? Porque nos da más o menos el lugar donde está la lesión, hace que nuestro tiempo quirúrgico sea más corto, sabemos qué cosas tenemos que solucionar rápidamente y ha hecho con ello la artroscopía y la resonancia, ha hecho que las cirugías sean mucho más cortas, recuperación más rápida del paciente y sin que tengan que tener incisiones mucho más grandes que se hacían antes, hacer que su recuperación sea bárbaro. Una artroscopía es un procedimiento que sirve para hacer un mejor diagnóstico que la resonancia únicamente o también para hacer un tratamiento mucho más fácil para la recuperación del paciente con más precisión. ¿Cuál es el propósito y cómo se hace? Claro, lo que pasa es que la artroscopía, al ser un procedimiento quirúrgico, es un lente, lo vamos a ver acá. ¿Ya? Este es un lente que entra a la articulación, pero este lente va proyectado a una pantalla de televisor. ¿Cómo no? Y al ir a una pantalla de televisor, nosotros vemos por dentro qué es lo que está pasando, si este tendón está roto, el otro no, vemos si acá hay un pinzamiento, vemos hacia atrás cómo está la cápsula, vemos todo por dentro. Exploras. Exacto. Entonces, es como la famosa laparoscopía en la cirugía de abdomen que te inflan y ahí metes para la parte de abdomen, tu lente y tu cámara y la ves en el televisor. Exacto. Y a través de esta pantalla, ¿no?, que entra, por ejemplo, esta óptica entra por la parte posterior, es un pequeño corte que hay acá, y las otras incisiones son a la parte lateral y la parte anterior. Chiquititas, son de 5 milímetros. Es medio centímetro de corte y ahí entra. Exacto, nada más. Y a través de ello, nosotros acá con la otra pinza que entra, empezamos a explorar, vemos qué tanto está roto, y para eso también se han ido creando nuevos sistemas de fijación. Es un desarmador. Este es un ancla. Este es un ancla de titanio que cuando está roto el tendón, fija, a través de esto fija hacia el hueso y salen unos hilos que ustedes pueden ver acá, ¿no? Estos hilos son los que agarran al tendón y lo fijan. Nuevamente. Entonces, para eso siempre uno tiene que tener un partner que también maneje igual que tú la parte artroscópica. Entonces,
Esto hace que uno pueda reparar en menos de una hora este tipo de cirugías, reparar las inestabilidades de hombro como consecuencia de las luxaciones en menos de 45 minutos. Y lo bueno de todo esto es el tiempo quirúrgico corto, el paciente entra en terapia física a la segunda semana, empiezan a hacer los movimientos y la recuperación es bárbara. Es muy rápida. Es muy rápida. Muy rápida. ¿Cuánto tiempo te toma hacer una artroscopía de hombro comparativamente con la artroscopía de rodilla, que es lo que más se ha conocido? ¿Cuál requiere mayor capacidad de entrenamiento, cuál es más compleja? La artroscopía de rodilla, de hecho, tiene mucho más años. Utilizas más o menos el mismo instrumental, ¿no es cierto? Es casi la misma tecnología. La de rodilla es mucho más amigable, es más fácil de aprender. Es más cómoda. Es más cómoda para el mismo cirujano. Y también uno puede, la recuperación es bastante rápida cuando uno hace una reconstrucción del ligamento cruzado anterior, reparaciones de menisco que estamos haciendo. Sí, a los futbolistas escuchamos a cada rato, tienen lesión meniscal, lesión ligamentaria, la artroscopía y después los ves al poco tiempo jugando. Claro, hoy por hoy se reparan los meniscos, ¿no? Inclusive hasta se hacen trasplante de meniscos. Así es. Pero el hombro, es la articulación del hombro, de las artroscopías que se han hecho, es más o menos a finales de los 90. Ya. Debe tener más o menos unos 18, 20 años la artroscopía de hombro en la que estamos trabajando esta parte. Necesita un poco más de horas de vuelo. De expertise, de entrenamiento. Porque, sí, claro, ¿no? porque claro. es un poco más complicada la orientación. Entonces, y eso hace que de pronto no todos hagan artroscopía de hombro. Hoy por hoy, nosotros a través del grupo que tenemos, ayudamos mucho para que la gente joven se entrene en esta parte de artroscopías de rodilla y de hombro, que es lo que estamos haciendo ahora. ¿Sangran mucho? No, porque las incisiones son pequeñas. O sea, son de 5 milímetros cada una. Utilizamos una radiofrecuencia para esos pequeños vasos, porque nosotros es importante que no sangre, para poder ver, tener una buena visión dentro de la articulación. ¿Qué tipo de anestesia debería llevar el paciente? ¿Cómo preparas a una mujer de 60 años como Ana para su procedimiento? Lo que pasa es que nosotros hacemos un trabajo en equipo. Aparte de hacer una buena cirugía, necesitamos tener un buen anestesiólogo que haga bloqueos. Entonces, los bloqueos en los últimos 5 años han tomado mucha importancia dentro de nuestro manejo quirúrgico, porque ellos son los que, posterior a la cirugía, definitivamente siempre va a doler un poco las primeras 24 horas. Ese bloqueo es agarrar el nervio que da la sensibilidad al dolor y ahí poner la anestesia. Es una forma de anestesia local dirigida. Claro, entonces después de la cirugía, de la anestesia que se hace, que es una anestesia general, se hace un bloqueo, ¿no? En la zona que va donde están las zonas de sensibilidad. Y el paciente, no, en los últimos 3 años hemos mejorado muchísimo la recuperación. La recuperación al día siguiente los pacientes me dicen, doctor, no tengo nada de dolor. Entonces el paciente puede mover la articulación, no tiene dolor. Entonces empieza a hacer ya la terapia con movimientos pasivos. Entonces los pacientes empiezan su proceso de recuperación al día siguiente. Al día siguiente. Sí. Estos problemas de hombro en personas de 60 años o más, ¿son unilaterales? ¿Pueden ser bilaterales? Sí. Si fueran bilaterales y tuvieras que operar los dos, ¿los operas en el mismo momento o programas uno después del otro? No. En general siempre es mejor operar el que más duele, el que tiene mayor lesión. Hay que esperar más o menos unas 6, 8 semanas que el paciente ya está mejor. Y en general al tercer mes están ingresando para reparar, si es que tienen el otro hombro que está lesionado, entran a la cirugía. ¿Qué cuidados tiene que tener un paciente en el posoperatorio? Cuando nosotros hacemos las cirugías artroscópicas, y sobre todo si reparamos el manguito rotador o hacemos las tenodesis del bíceps, que es lo que estamos trabajando mucho en estos años. ¿Qué es una tenodesis? La tenodesis viene a ser el tendón que comentamos hace un rato, que era este dolor. Antiguamente reparamos el tendón, iban bien, pero el paciente continuaba con un cierto dolor hacia la zona del brazo. En los últimos años se investigó y se encontró que parte de ese dolor residual que había era porque este tendón se luxaba. Y al luxarse desencadenaba el dolor.
Entonces reparamos el tendón, Pero no- estaba yendo bien, Pero no lo fijaban. pero había un dolorcito que quedaba. Entonces, ahora lo que hacemos es, en personas menores de 60 años, hacemos la stenodesis. La stenodesis es, fijamos igual con un ancla muy parecida hacia Así la es. zona subpectoral, fijamos al tendón, ¿no? Y remodelamos el tendón que está acá y ya deja de doler. En personas que están por encima de los 70 años, algunas veces le hacemos tenotomía. Ya. La stenotomía es cortar el tendón, que ya no va a dejar la molestia, ¿no? El paciente no pierde fuerza, No pierde fuerza ni sigue dolor. sus movimientos. ¿Podría jugar tenis Oh, después? sí, claro, claro, porque Vóley. recuerda que el bíceps tiene Sí, claro. puntos de inserción. Claro, entonces la porción larga y la porción sí. corta. Entonces la que se corta ahí y se remodela es la porción larga. Queda la porción corta que es la que sigue Que trabajando. mantiene el movimiento. Puede seguir haciéndolo. Sin ningún problema. Sí, absolutamente. Y es devolverte productividad y calidad de vida. Claro, ¿no? y las personas corto cuando plazo. llegan, vienen acá que no pueden mover, están adoloridas o no pueden peinarse. No pueden ni dormir a veces. Y claro, el dolor los despierta. Así Entonces, después de este tratamiento, generalmente los pacientes al cuarto mes están muy bien con sus movimientos completos. Perfecto. Nosotros los chequeamos hasta el sexto mes y hacemos una reevaluación final al año. Entonces vemos los pacientes cómo mejoran su rango de movimiento a tal forma que ya empiezan a hacer deporte nuevamente. Artroscopía, entonces, es el futuro, digamos, de alguna manera, ¿no? Gráfica de la cirugía traumatológica en articulaciones, David. Es lo que nosotros llamamos el VIP de la VIP traumatología, porque Sí, solamente a través de 3 Claro. orificios se hace una reparación Y de me tendón. decías que ahora hay artroscopías hasta de articulaciones de la mano. Claro, bueno, se empezó con la rodilla, Rodilla. en los 80s. Sí, En los 90 se empezó a hacer ya la parte de hombro. sí. Hoy por hoy se hacen artroscopías de codo, muñeca. Hay un nuevo diseño de una óptica, porque se Ajá. necesita la óptica para las interfalángicas o las Qué metacarpofalángicas. interesante. Trabajamos cadera, trabajamos rodilla y hoy también estamos trabajando artroscopías de tobillo. Y para eso hay que entrenarse nada más. Sí, claro. Y horas de vuelo, como tú dices. Se necesita horas de vuelo, entrenamiento, hacer la parte son los cadaver labs. Correcto. Y tener siempre a alguien que sepa un poquito más que tú, que te vaya enseñando. David, te agradezco muchísimo. No, para ha mí sido es un placer. enorme gusto tenerte acá. Gracias por haberte dado tiempo para ayudarnos a entender el mundo de la artroscopía, sobre todo, y por ilustrarnos con respecto al hombro doloroso. Ha sido un enorme gusto. Para mí Gracias. un gusto, Pepito. A ti por Y venir. estamos ahí Bueno, cuando tú nos te necesites. tomo la palabra porque te voy a seguir necesitando. Con todo Gracias, gusto. David. Ha sido el doctor David Torres, médico traumatólogo, especialista en artroscopías, quien ha tenido la gentileza de estar esta noche con nosotros. No olviden lavarse las manos, abrir las ventanas. Nos vemos en el próximo programa. Chao.